Hola queridos hermanos de la Estaca Córdoba, estamos reunidos la presidencia de Estaca nuevamente aquí en las instalaciones de el barrio Ojo de Agua y estamos muy contentos de poder dirigirnos ante ustedes. Deseamos realmente de corazón tocar algunos temas que son relevantes y especialmente que hemos sentido a través del Espíritu poder platicar con ustedes. Quisiéramos que por favor, antes de que nosotros iniciemos, ustedes puedan hacer una oración, poner pausa y después volver al discurso y a esta plática que tendremos con ustedes para que el Espíritu pueda acompañarnos y podamos ser receptivos a lo que el Señor espera que nosotros podamos escuchar. Y al finalizar, de la misma manera, les vamos a pedir que en sus hogares cada uno de ustedes pueda hacer una oración de conclusión. Bien, los temas que queremos comentar a ustedes el día de hoy está basado primeramente en la fe como un principio de poder y de acción. Otro tema que estaremos tocando es el poder de nuestros convenios y por último, cómo el arrepentimiento nos da la oportunidad de acercarnos a Dios, no importa las circunstancias en las cuales nos encontramos. Y bueno, pues voy a pedirle entonces primeramente al presidente Limón que aborde este tema que él tiene, posteriormente al presidente Autrán y un servidor concluirá entonces esta charla. Adelante, presidente. Gracias, presidente. Estamos analizando acerca de los elementos que son esenciales para en esta vida lograr empezar a labrar nuestra salvación y en ese camino labrar nuestra salvación eterna. Hemos visto que la fe es un elemento esencial para poder albergar en nuestro corazón el sentimiento de regresar con nuestro Padre eterno. La fe como elemento esencial es indispensable, así como Nefi nos lo ha venido enseñando en las Escrituras. De hecho, uno de los relatos que a mí más me gusta es sobre cuando su padre se reúne con ellos y les dice a la familia que tienen que partir de Jerusalén dejando todo atrás. Y podemos ver las diferentes actitudes que cada integrante de la familia tuvo, ¿no? Tanto Nefi como sus hermanos. Y Nefi dijo, pues vamos. Posteriormente, en el camino, ya habían salido de Jerusalén, se les requiere que regresen por las planchas. Y la respuesta de Nefi nuevamente deja entrever la fe que él tenía en su corazón. Sin murmurar, decide regresar. Tiempo después, habían ellos viajado, habían llegado a una costa, habían vivido ya por algunos años, y el Señor les requiere que construya un barco. Y Nefi nuevamente vuelve a decir que sí lo va a hacer, que él podría hacer cualquier cosa. Hermanos, el poder ejercer una fe sumamente grande como la de Nefi requiere entender algunas cosas primero. Quiero compartir un versículo de las Escrituras que dice lo siguiente: y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado, así que no me rebelé en contra de Él, como lo hicieron mis hermanos. Queridos hermanos de la Estaca Córdoba, para nosotros poder empezar a ejercer la fe en nuestro corazón, necesitamos hacer lo que Nefi empezó a hacer también, y fue creer en Él, creer después en que las palabras que su padre le decía eran ciertas. Las Escrituras en el Nuevo Testamento nos dicen lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardón de los que le buscan. En el versículo que leí del libro de Mormón establece que Nefi creyó primeramente en que existía un Padre Celestial y después creyó en las palabras que su padre le había dicho. Por consiguiente, él deseó conocer también los misterios de Dios. La fe que nos permite ejercitarnos para labrar nuestra salvación es más que simplemente creer. Hemos visto muchas veces el versículo que está en 1 Nefi 3:7, donde dice él: iré y haré lo que mi Padre me ha mandado. Muchos de nosotros a veces recibimos alguna impresión del Espíritu y nos sentimos felices y la recibimos porque creemos, pero se requiere después una doble porción de fe para ir y hacer. Creer es el primer paso. La fe que nos va a salvar es ir y hacer. Y a medida que nosotros ponemos en práctica y ejercitamos este tipo de fe, entonces nuestra fe se fortalece cada vez más, echa raíces más profundas en nuestro corazón y nos permite desarrollar una confianza en el Padre Celestial de que todo va a estar bien, a pesar de las circunstancias difíciles que pueda haber a nuestro alrededor. A veces me pregunto qué pasaría si yo hubiera vivido una época de Nefi, hubiera tenido que vivir de carne cruda en el desierto. No lo sé, todas las cosas que ellos atravesaron, mi fe sería como la de ellos, o mi fe sería como la de los hermanos de Nefi, ¿no? Definitivamente, hermanos, en este tiempo que estamos atravesando, estas circunstancias un poquito precarias, muy difíciles quizá para otros, o extremadamente difíciles para muchos, es cuando más la fe en nuestros corazones debe fortalecerse. Confiar en que esto solo será un corto tiempo, que se ha alargado quizá algunos meses más, pero hermanos, tenemos la creencia que el Señor peleará nuestras batallas, Él proveerá en nuestro hogar. Yo no tengo duda alguna, hermanos, de que el Padre Celestial les ama. Nos ama a todos sus hijos, y a pesar de que las condiciones no sean las mejores últimamente, nuestra fe tiene que permanecer inalterable, pues eso nos va a permitir regresar con Él. Hoy es cuando más se debe vivir el Evangelio en nuestros hogares. Extrañan quizá nuestros hijos ir a ver a sus amigos, extrañamos ver a los hermanos del barrio, pero no les extrañe tanto porque hay clases virtuales. Conéctense a sus clases, permiten que sus niños estén igual conectados a sus maestros, a sus clases, a sus noches de hogar, al estar estudiando el Evangelio en sus hogares, en sus oraciones. Y si tienen una manera de servir en algo por alguien que lo necesita, háganlo, aunque a ustedes les parezca que es muy poco, háganlo. Esa es la fe que nos va a salvar. Si me permites, presidente, perdóname, lo que estabas comentando me vino a la mente. Realmente el Señor desea que nosotros desarrollemos una fe genuina en Él. Y esta fe, pues como tú has dicho, tiene que llevarnos a actuar, a ejercitar esfuerzo y sacrificio en nuestra vida. ¿Por qué razón, hermanos? Presidente Nelson dijo que el Señor ama el esfuerzo, porque el esfuerzo brinda recompensas que no pueden recibirse sin Él. Entonces, nuestra fe será activa a medida que nosotros ejercitamos esta fe en acción. Y el Señor está deseando realmente que nosotros podamos en este tiempo actuar, ¿verdad?, con esa fe genuina hacia Él. Sí. Gracias, presidente. Es correcto. La fe que nos va a salvar y que nos enseña el Evangelio es una fe activa, no es solamente una creencia. Las mismas escrituras citan una de las escrituras que más me ha marcado, y me ha marcado porque me enseña la diferencia, ¿no?, entre creer, y dice las escrituras, también los diablos creen y tiemblan, ¿no? ¿Qué me hace a mí diferente de tener una fe a la diferencia que ellos tienen de creer? El poder actuar, el hacer. Ellos creen, pero yo puedo creer y actuar para bendecir a mi esposa, a mis hijos, la gente que está a mi alrededor,
nombramiento en las mayordomías a mis vecinos, etcétera, ¿no? No tengo que tener una camisa blanca, presidente, para actuar, ¿no? Yo no tengo duda que estas cosas, hermanos, que les hemos hablado, son parte del Evangelio. Nuestra fe tiene que cimentarse fuerte día a día, y que si continuamos de esta manera y seguimos en este camino que se nos ha marcado, indudablemente regresaremos con nuestro Padre Celestial. Y esta temporada que estamos atravesando, pues bueno, llegará en algún momento a ser solamente unas anécdotas, ¿no, presidente? Sé que Cristo es mi Salvador, este es su reino sobre esta tierra, y este mensaje lo comparto en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Adelante, presidente. Pues intentando, hermanos, seguir con este bonito espíritu que este día de reposo nos acompaña, quisiera recordarles parte de lo que hemos estado aprendiendo en el programa de Ven, Sígueme, que tiene que ver con la forma en que algunos personajes del Libro de Mormón tuvieron que aprender a través de ciertas experiencias la manera en la que ellos deberían de ser fieles a sus convenios. Si recuerdan, Aarón, hermano de Amón, fue a predicar a un grupo de personas que finalmente aceptaron el Evangelio y se llamaron los antinefileitas. Este grupo había decidido guardar sus convenios y habían convenido no volver a tomar las armas, a pesar de que ellos pudieran ser amenazados por los lamanitas. Y entonces ellos, cuando los lamanitas intentaban venir a la guerra, dijeron: y también le doy gracias a mi Dios, sí, a mi gran Dios, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas, y también porque nos ha perdonado a nosotros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido, y ha depurado nuestros corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo. Así es como pensaba este pueblo, hermanos, gracias a que en ellos se había efectuado un gran cambio en su corazón. El presidente Boyka Packer explicó, hermanos, que el cumplir nuestros convenios nos mantiene a salvo. Dijo: cumplan sus convenios y estarán a salvos, quebrántenlos y no lo estarán. No tenemos la libertad de quebrantar nuestros convenios y escapar de sus consecuencias. A pesar de que este pueblo, hermanos, se sentía amenazado por los lamanitas, ellos en todo momento deseaban ser firmes a sus convenios. Ahora pues, mis amados hermanos míos, ya que Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las manchemos más con la sangre de nuestros hermanos. Es decir, hermanos, estas personas preferían morir antes que violar sus convenios. Y hay algo que más adelante dice, porque si las manchamos otra vez, quizás ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. Hermanos, si bien es cierto el arrepentimiento existe y podemos ejercerlo, es algo que debemos nosotros evitar manchar nuevamente nuestros vestidos. Este pueblo, hermanos, dice más adelante: ahora bien, hermanos míos, si nuestros hermanos intentan destruirnos, he aquí, esconderemos nuestras espadas. Sí, las enterraremos en lo profundo de la tierra para que se conserven lustrosas como testimonio en el último día de que nunca las hemos usado. Y si nuestros hermanos nos destruyen, he aquí, iremos a nuestro Dios y seremos salvos. Es así, hermanos, cuando uno tiene a bien guardar sus convenios. Pase lo que pase, hermanos, el Señor permitirá en un momento determinado que podamos sufrir. Sin embargo, tarde o temprano tendremos nuestro galardón. Un comentarista respecto a esto explicó, hermanos, que las pruebas externas, como las que sufrieron este pueblo, en ocasiones señalan necesidades internas. Así que al fin y al cabo, para
para el pueblo del Señor, fue una bendición que los lamanitas llegaran a su puerta para hacerles recordar: bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Sin importar cuán inicuos, feroces y depravados fuesen los lamanitas, y sin importar cuántos más que los nefitas fueran al cerrar sombríamente las filas por todos lados, sin importar cuán insidiosamente espiaran y tramaran e infiltraran e idearan sus planes diabólicos, y cuán esperaban sus sanguinarias amenazas y avances con sus preparativos formidables para una guerra total, ellos no eran el problema de los nefitas. A ellos se les mantenía sencillamente para recordar a los nefitas su verdadero problema, que era andar rectamente delante del Señor. El problema, hermanos, que tenemos muchas veces es eso: andar rectamente delante del Señor. Y el Señor permitió muchas de estas situaciones precisamente para ayudarles a recordar su deber para con su Dios. Y aconteció que cuando el rey hubo dado fin a estas palabras, estando reunido todo el pueblo, tomaron ellos sus espadas y todas las armas que se usaron, tomaron ellos sus espadas y todas las armas que se usaron para derramar sangre humana, y las enterraron profundamente en la tierra. Es así lo que debemos de hacer, hermanos, con muchas de las cosas que no nos permiten progresar: enterrarlas debajo de la tierra. ¿Y por qué lo hacemos, hermanos? Hicieron esto porque a su modo de ver era un testimonio a Dios y también a los hombres de que nunca más volverían a usar armas para derramar sangre humana. Y esto hicieron prometiendo y haciendo convenio con Dios de que antes que derramar sangre de sus propios hermanos, ellos darían sus propias vidas. Hermanos, esa es la importancia del poder de nuestros convenios. Antes que quebrantar cualquiera de ellos, preferiríamos morir que ver incumplido esa parte. El Elder Russell M. Mallard, del Quórum de los 12, dijo lo siguiente: a veces nos enfrentamos con la tentación de permitir que nuestra vida se base más en lo que es conveniente que en los convenios. No siempre resulta conveniente vivir las normas del Evangelio, defender la verdad y dar un testimonio de la restauración, pero no hay poder espiritual cuando se vive de acuerdo con lo que nos conviene. El poder proviene del cumplimiento de nuestros convenios. Cumplan con sus convenios y estarán a salvo. Quebrántenlos y no lo estarán. Mis queridos hermanos, esta mañana queremos invitarles a serles fiel a sus convenios, a que puedan ustedes recordar quiénes son en todo momento. El adversario les susurrará que son ustedes hijos de hombre, pero ustedes y nosotros somos hijos de Dios, con un potencial enorme, hemos sido dotados de un cuerpo y también de un libre albedrío que Dios espera que podamos usarlo para regresar a la presencia de Dios. Sé que Dios es nuestro Padre Celestial. Sé que Jesucristo, su Hijo, pagó el precio de nuestros pecados. Sé que si somos fieles a esos convenios, Dios nos protegerá y que Él permitirá que pase lo que tenga que pasar, pero al final estaremos nuevamente de regreso a su presencia. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, presidentes, por sus hermosas palabras y lo poderoso que es para nosotros, mis queridos hermanos, estar atentos a lo que el Señor espera que nosotros podamos hacer. Me viene a la mente, presidente Altán, lo que comentabas ahorita de cómo lo que leímos de las Escrituras la semana pasada respecto a Moroni y el estandarte que él hizo a fin de que todos los miembros fieles que eran de la iglesia de Cristo, que pertenecían a la iglesia de Cristo, pudieran hacer. Y el hecho fundamental era que ellos pudieran preservar su libertad espiritual, pero también su libertad física. Y el convenio consistió en algo tan sencillo, pero a la vez tan
difícil y tan responsable para cada uno de ellos. En el versículo 22 de Alma 46, 6 lo dice, y este fue el convenio que hicieron, y arrojaron sus vestidos a los pies de Moroni, diciendo, hacemos convenio de nuestro Dios de que seremos destruidos, dicen, como lo fueron nuestros hermanos en la tierra del norte. Y ellos hablaban de una destrucción física, pero el convenio era, si llegamos a caer en transgresión, sí, Él puede arrojarnos a los pies de nuestros enemigos. Así es que el convenio de estos nuestros hermanos fue su fidelidad a Dios. El convenio verdadero fue con Dios, de permanecer fieles y dignos, aún en esta batalla que ellos estaban teniendo. Y esa es precisamente parte de la invitación que nosotros queremos hacer ahora a ustedes, mis queridos hermanos, a que se mantengan con este convenio que han hecho con el Señor, firmes, constantes, inmutables, haciendo buenas obras, como decía el presidente Limón, permitiendo ejercer una fe para vida eterna. Gracias, queridos presidentes. Quisiera enfocar primeramente la atención, mis queridos hermanos, a todos aquellos que han estado ahorita en una circunstancia triste, desfavorable, pudiera decirse de pronto con mucha necesidad, tanto temporal como espiritual. Ayer tuvimos una reunión muy especial con la Sociedad de Socorro y hablábamos acerca de varios temas interesantes, de qué era lo que podíamos hacer por nosotros mismos para mantenernos fieles, firmes, y que si había circunstancias adversas pudiéramos nosotros, cada uno, hacer lo necesario para siempre estar cerca del Señor. Y tomábamos de las palabras del presidente Monson, y él siempre nos invitó a que nosotros estuviéramos mirando hacia el faro de él, al faro del Señor. Y él decía, no hay niebla demasiado densa, ni noche tan oscura, ni viento demasiado fuerte, ni enfermedad, dolor o angustia que tengamos, o marinero tan perdido que la luz de este faro, que es Cristo, no pueda rescatar. Así es que les invitamos, hermanos, a que en las circunstancias en las cuales nos encontremos podamos ver este faro que es Cristo en nuestra vida. Y hablaba con una hermana que padeció de la enfermedad en días pasados y que gracias a Dios tuvo esta oportunidad de vivir para el Señor. Por supuesto, recordamos a hermanos de nuestra estaca que han fallecido, pero han fallecido en su fe para el Señor también. Y decíamos con esta hermana que realmente no hay oscuridad tan oscura como la noche, sino los pensamientos que nosotros tenemos. Y de la misma manera no hay tan luz tan brillante, aún la del mediodía, si nosotros tenemos temor y no estamos confiando en la luz de Cristo. Así es que, hermanos, encontremos esperanza en el Señor. Sabemos que Él es el único que va a poder ayudarnos a poder salir adelante en estas circunstancias en las cuales vivimos actualmente. Y bueno, quisiera que todos pudiéramos tener y recordar las palabras que dijo el presidente Nelson. Dice, así que durante estos tiempos inciertos, déjense consolar con esta promesa del Salvador. Él dijo,
Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo. Y el profeta nos dice, les prometo que la alegría siempre estará al alcance de todos los que escuchen y guarden sus mandamientos. Así es que esta es la promesa de nuestro profeta actualmente, mis queridos hermanos. Busquemos el consuelo que viene del Salvador. La otra parte que quisiéramos que ustedes también pudieran encontrar eco en las palabras de nosotros, hermanos, es respecto a la forma en que nosotros podemos acercarnos a Cristo. Y el Elder Bernard decía que en las Escrituras encontramos una manera muy esencial, muy sencilla de podernos acercarnos a Él. Y esta se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento, como dice la guía de las Escrituras, es un cambio que se lleva en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Pero qué creen? Este cambio del corazón viene de nuestra manera de pensar. Lo cual significa entonces, como dice esta guía, tenemos que adoptar una nueva actitud. ¿Hacia quién? Primero hacia Dios, hacia nosotros mismos y por supuesto a la vida en general. Me llama la atención esto porque al final todos podríamos decir qué tanto es nuestra necesidad de arrepentimiento. Déjenme platicarles dos experiencias que he tenido, o muchas de ellas, pero dos que ahorita me vienen a la mente. Hace tiempo estuve en la misión, en la mejor misión del mundo, que es la misión Veracruz. ¿Y qué creen? Estuve en Matías Romero, Oaxaca, y allí encontramos una familia estupenda. El Baez y un servidor nunca habíamos sentido a alguien que tuviera tanta fe, y especialmente en el padre de familia. Todo venía trabajándose y enseñando las enseñanzas del Evangelio, los principios del Evangelio, y ellos aceptando con gozo el libro de Mormón. El hermano empezó a leerlo y adquirió un testimonio del libro de Mormón de manera rápida, poderosa en su vida. Él estaba deseoso de seguir aprendiendo y de seguir al Salvador. Y cuando llegamos a los mandamientos, hermanos, encontramos algo de tristeza en su vida. Y bueno, dijimos, pues, ¿qué mandamiento no puede el Señor limpiar y cuidar y sanar? Y cuando él tuvo la entrevista para su bautismo, él tuvo que esperar un tiempo más. Y la razón es que él, en algún momento de su vida, en una circunstancia en la cual se encontró, él había quitado la vida a alguien. Y él esperaba el perdón de sus pecados. Tarde o temprano, hermanos, él pudo encontrar la paz que viene de la expiación del Salvador. Otro ejemplo, más sencillo que este, hablaba de un hermano que siempre tenía conflictos en el hogar con su esposa, con sus hijos. Le era difícil realmente mantener una relación también en su trabajo. Y después de platicar con el hermano, de hablar de lo que es la importancia de la paciencia, del amor cristiano, de vivir los principios del Evangelio en nuestra vida, de aplicar la fe como principio de poder, de guardar sus convenios que él había hecho, de hacer todo lo necesario, el hermano de una manera tajante dijo: obispo, yo soy así y no creo que pueda hacer un cambio en mi vida. Por supuesto que para el Señor no importa el pecado.
Él tiene el poder a través de su expiación para poder limpiarnos. Él espera, en diferencia de estos dos ejemplos, una mente y una disposición total para cambiar. Y no importa, como dije, la circunstancia o el pecado el cual estemos nosotros pasando. Lo que importa es que el Señor desea que nosotros podamos alejarnos del pecado, sea cual sea. Y una vez que nos alejemos de Él, entreguemos nuestro corazón a su voluntad. Si nosotros, hermanos, nos sometemos y obedecemos los mandamientos, el Padre podrá perdonarnos al abandonar nuestros pecados. La expiación, mis queridos hermanos, nos ayuda y es la única fuente que tenemos para recibir el perdón completo de nuestros pecados. No podemos decir como osamos decir y hacer en nuestra vida: ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser diferente. Y entonces, como lo que sucede en nuestra vida, empezamos, lo hacemos bien, 1, 2, 3, 5, 7, 10 días, y nuevamente volvemos a incurrir en esa condición. Normalmente es cuando confiamos más en el brazo de la carne y no depositamos esta fe genuina en la expiación de Cristo. La expiación, los hermanos, nos ayuda a luchar contra la iniquidad y el pecado, por un lado. Nos ayuda a superar nuestras aflicciones y a vencer la adversidad. Y si se dan cuenta, entonces, no hay nada que la expiación no pueda obrar en nosotros para nuestro bien. Me gustaría que pudiéramos leer, hermanos, una escritura que se encuentra en 2 Nefi, en el capítulo 9, versículo 20 y 21, por favor. Y esta escritura está basada básicamente en lo que el Salvador ha hecho por nosotros y las palabras que Jacob estaba explicando al pueblo respecto a la misión de Cristo. Y dice: oh, cuán grande es la santidad de nuestro Dios, pues Él sabe todas las cosas y no existe nada sin que Él lo sepa. Y vine al mundo para salvar a todos los hombres. Si estos escuchan su voz, porque aquí Él sufre los dolores de todos los hombres. Sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños que pertenecen a la familia de Adán. Qué hermosa promesa, queridos hermanos, saber que el Salvador puede limpiarnos, puede ayudarnos, puede ser nuestro consolador, nuestra guía, nuestra fortaleza. Sabiendo que Dios sabe todo lo que está sucediendo en nuestra vida, Él permite que nosotros podamos desarrollar fe para arrepentimiento, fe para vida eterna, con un arrepentimiento correcto que se basa en el modelo de la expiación. El arrepentimiento, hermanos, es el dulce fruto que se recibe en la fe en el Salvador, que implica volcarnos a Dios y alejarnos del pecado. Esto es lo que dijo el presidente Bednar. Si estudiamos las Escrituras nuevamente, hermanos, ahora, cada vez que podamos leer la palabra arrepentimiento, cambiémosla por el sinónimo que el elder Bernard dijo: volvernos a Dios. Así es que cuando
en el libro de Mateo empieza a predicarse por medio de Juan el Bautista el Evangelio de preparación para Cristo. Las primeras palabras que él dice están basadas en esto: arrepentíos, en otras palabras, volverse a Cristo, porque el reino de los cielos está cerca. De hecho, las mismas palabras del Salvador fueron las que él inició en su ministerio. Arrepentíos, en otras palabras, vuélvanse a mí, porque el reino de los cielos está cerca. Todo lo que estamos haciendo, hermanos, hoy en día es para eso, para prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el propósito de nuestra vida actual es acercarnos al Salvador y ser como Él, de buscar las oportunidades que tenemos cada uno de ser como el Salvador es, de crecer como Él creció, en sabiduría, como dice la Escritura, de gracia para con Dios, para con los hombres, y en estatura también física. Así es que esos 4 elementos que componen realmente el equilibrio de nuestra vida permite que nosotros podamos acercarnos a Dios y a Cristo por medio de sus enseñanzas. Quiero compartir mi testimonio. Sé que Cristo vive y Él ha expiado nuestros pecados. Él espera que nosotros podamos acercarnos a Él y en humildad de corazón, hermanos, podamos sentir su amor, de ese fruto que ya lo leí en su visión, que es el amor de Dios para todos los hombres, que es Cristo y su expiación. Testifico que si nosotros nos mantenemos en la vía de los convenios, mis queridos hermanos, no tendremos por qué temer, no tendremos por qué sufrir. Tendremos esperanza en Cristo, tendremos poder en nuestro esfuerzo, en lo que hagamos. Tendremos la oportunidad de saber que Dios cumple sus promesas en nuestra vida. Sé que al esforzarnos por ser verdaderos discípulos del Salvador, recibimos bendiciones en nuestra vida, hermanos. No importa la circunstancia, nuevamente tenemos que entenderlo. Lo que importa es cuando estamos dispuestos a acercarnos al Señor. Si recordamos, por un lado, Enós recibió el perdón y la guía de Dios y su espíritu, y habla de Escrituras que en un término de 3 días él pudo recibir el perdón de todos sus pecados. En las Escrituras también habla del hermano de Jared y dice que él tardó 1 año y medio en acordarse del Señor su Dios. Nos enseña entonces que la determinación y el deseo genuino y verdadero de amar a Dios depende de nuestra actitud, de nuestra fe, de nuestra creencia y de lo que nosotros queremos demostrarle a Él que le amamos. Y dejamos, hermanos, estas palabras deseando que ustedes puedan seguir firmes, que puedan seguir fortalecidos, como decía el presidente Limón, buscando que el Espíritu en nuestros hogares pueda estar presente siempre, buscando esa guía a través del estudio de las Escrituras, a través de Ven y Sígueme, a través de dar servicio a otros, a través de ministrar en el hogar, a través de hacer las cosas que el Señor espera que hagamos
aún en esta época y en este tiempo. Tenemos que prepararnos, hermanos, pronto, más pronto de lo que creemos podremos estar nuevamente en la iglesia. Pero la iglesia está fortalecida en el hogar por todo lo que estamos haciendo actualmente. Y aquí vendremos solamente a unir nuestra fe, nuestro testimonio, nuestra fortaleza espiritual para seguir adelante. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y dejamos estas palabras con todo nuestro amor, con todo nuestro deseo de que podamos vernos pronto y estrecharnos en un abrazo fraterno, sabiendo que seguimos fieles a Cristo y lo hacemos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.